¿Sabías que el Padre Nuestro no es solo una oración? Es un código cifrado que Jesús dejó para activar el poder de Dios, y hay una palabra clave en el que, si la entiendes hoy, cambiará como horas para siempre. Aquí el dato que te dejará helado. En los manuscritos más antiguos, cuando Jesús dice Padre Nuestro, usa un término en arameo tan poderoso que los rabinos tenían prohibido pronunciarlo. ¿Por qué? Porque quien lo entendiera, podía mover realidades. Pero hay más, el 95% de la gente repite esta oración como robot, sin saber que cada frase es una llave maestra espiritual. Hoy te revelaré la más peligrosa, la que el enemigo no quiere que uses. Capítulo 1. El poder oculto del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es mucho más que una oración memorizada. Es un manual de guerra espiritual entregado por Jesús mismo. Mientras muchos lo recitan mecánicamente, pocos entienden que cada frase contiene llaves para desatar el poder divino. Jesús no dijo, oren así por casualidad. Diseñó estas palabras para alinear nuestro corazón con los principios del reino. ¿Por qué menciona primero la paternidad de Dios antes que las peticiones? ¿Por qué incluye perdón y tentación en la misma oración? Estas no son frases sueltas, sino un sistema ordenado que revela cómo funciona el mundo espiritual. Cuando oramos sin entender, perdemos su potencial transformador. Pero al profundizar, descubrimos que el Padre Nuestro es un mapa que nos guía desde la intimidad con Dios Padre Nuestro hasta la victoria sobre el mal, líbranos. Hoy desentrañaremos este tesoro oculto, y te garantizo que después de esto, nunca volverás a repetirlo de la misma manera. Esta oración puede sanar relaciones rotas, traer provisión milagrosa y protegerte de ataques espirituales, si la oras con devoción. Capítulo 2. Padre Nuestro, la relación que cambia todo. Jesús revolucionó la espiritualidad al llamar a Dios Padre. En una época donde lo divino se consideraba distante e inaccesible, esta palabra rompió paradigmas. No es un título casual, implica confianza, pertenencia y amor incondicional. Un padre terrenal puede fallar, pero Dios es perfecto en su cuidado. Él no espera que seas impecable para acercarte. Al contrario, te invita a venir como un hijo confiado. Imagina a un niño corriendo hacia su papá después de caerse, no analiza si merece consuelo, simplemente se abraza a él. Así debemos acercarnos a Dios. Muchos viven espiritualidades frías porque ven a Dios como un juez severo o un banquero cósmico que exige méritos. Pero cuando entiendes que eres hijo, la oración deja de ser un ritual y se convierte en un diálogo amoroso. La próxima vez que digas Padre Nuestro, recuerda, estás declarando que el Creador del universo te eligió, te adoptó y te da derecho a llamarle papá. Capítulo 3. Santificado sea tu nombre. La reverencia perdida en una cultura donde el nombre de Dios se usa como muletilla o meme. Esta frase es un antídoto. Santificar significa tratar algo como sagrado, diferente a lo común. El problema es que hemos reducido a Dios a un recurso para cumplir nuestros caprichos, en lugar de reconocerlo como el santo. Cuando Jesús incluyó esto al inicio de la oración, nos enseñó una jerarquía, primero su honor, luego nuestras necesidades. Santificar su nombre implica 3 acciones. 1. Hablar de él con respeto, no usando su nombre para maldecir o bromear. 2. Vivir de modo que nuestra conducta no lo deshonre, evitando el haz lo que digo, no lo que hago. Y 3. Defender su reputación en un mundo que lo ridiculiza. En la Biblia, los profetas morían por proteger la santidad de Dios. Hoy, muchos la negociamos por likes en redes sociales. ¿Cómo santificas tú su nombre? Si tus compañeros de trabajo o estudio no supieran que eres cristiano, ¿lo descubrirían por tu forma de hablar, actuar o tratar a los demás? Capítulo 4. Venga tu reino. La batalla espiritual. Esta petición es un misil contra el status quo del mundo. El reino no es solo el cielo futuro, es el gobierno de Dios, manifestándose ahora. Donde hay enfermedad, el reino trae sanidad. Donde hay injusticia, rectitud. Donde hay tinieblas, luz. Orar venga tu reino es pedir que Dios intervenga para desplazar todo sistema opresivo, ya sea en tu salud, familia o sociedad. Pero hay un precio. Su reino viene con estándares radicales. En el reino,
Los últimos son primeros, Mateo las 8:16 de la noche. Amar al enemigo es ley, Mateo las 5:44. Y el poder se ejerce sirviendo, Marcos las 10:45. Muchos quieren el reino sin su ética, pero Jesús fue claro, no se trata de que Él apoye nuestros planes, sino de que nos alineemos a los suyos. Cada vez que oras esto, pregúntate, ¿estoy construyendo mi reino, éxito personal, comodidad o el suyo? La buena noticia es que donde gobierna Dios, el caos retrocede. Si hoy enfrentas situaciones imposibles, declara con fe, venga tu reino aquí. Capítulo 5. Hágase tu voluntad. La rendición total nos confronta con la esencia misma de la fe, hágase tu voluntad. Jesús en el Getsemaní sudó gotas de sangre al pronunciar estas palabras, revelando que la verdadera rendición duele pero libera. Nuestra naturaleza humana se aferra al control, generando el 89% de nuestra ansiedad, según estudios psicológicos actuales. Adán y Eva cayeron por querer decidir por sí mismos, y hoy repetimos ese error cuando insistimos en nuestros planes sin consultar a Dios. La rendición tiene 3 dimensiones esenciales: transformar nuestra mente, Romanos 12, 2, experimentar paz sobrenatural, Filipenses 4, 7, y actuar en obediencia, Santiago las 2:26. José, vendido como esclavo, entendió esto cuando declaró, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, Génesis 5 las 0 y 20. Jesús en la cruz modeló la rendición perfecta, Padre, perdónalos, mostrando que alinear nuestra voluntad con la divina desata poder sobrenatural. La práctica diaria comienza identificando áreas donde insistimos en controlar, pronunciando conscientemente, hágase tu voluntad sobre cada situación, y esperando la confirmación divina mediante paz interior y puertas abiertas. Jeremías 2 las 9 y 11 nos recuerda que los planes de Dios son de bienestar, no de mal. Este acto de fe no es debilidad, sino la llave que abre el potencial completo de nuestra relación con el Creador. Cuando dejamos de forcejear contra lo desconocido y confiamos en el diseñador del universo, encontramos el propósito para el cual fuimos creados. La voluntad de Dios no es una prisión, sino el espacio donde descubrimos nuestra verdadera libertad. Capítulo 6. El pan nuestro de cada día, confianza versus ansiedad nos lleva al corazón de la provisión divina con la petición, danos hoy nuestro pan cotidiano. Jesús no enseñó a pedir provisiones para toda la vida, sino el sustento diario, recordándonos la lección del maná en el desierto que no podía almacenarse excepto para el sábado. Esta simple frase destruye la ansiedad moderna que nos lleva a acumular bienes y preocupaciones por el futuro, invitándonos a vivir en una dependencia radical de Dios como hijos amados. El pan representa no solo alimento físico, sino todo lo necesario para cumplir nuestro propósito cada día: salud, oportunidades, sabiduría y fuerzas. Cuando oramos así, declaramos 4 verdades transformadoras: que todo lo que tenemos viene de Dios, que sabemos contentarnos con lo necesario, que confiamos en el proveedor eterno y que nos liberamos de la esclavitud del afán. Estudios en Harvard revelan que quienes practican gratitud diaria por las provisiones básicas experimentan un 27% menos de estrés financiero. El milagro de los 5 panes nos muestra que en las manos de Cristo, lo poco se convierte en suficiente. Esta petición es un acto revolucionario en un mundo obsesionado con el control y la acumulación, un recordatorio de que el mismo Dios que alimentó a Elías mediante cuervos y sostuvo a Israel en el desierto sigue siendo fiel hoy. Al orar por el pan diario, cambiamos nuestra mentalidad de escasez a abundancia, sabiendo que el Padre conoce nuestras necesidades antes que las pidamos. El desafío es práctico. Antes de cada comida, detenerse para agradecer no solo por el pan tangible, sino por el invisible, la presencia, paz y guía divina que realmente sustentan nuestra vida. Capítulo 7. Perdónanos. Como perdonamos, el perdón que libera. El capítulo 7 nos enfrenta a una de las verdades más difíciles y liberadoras del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús establece aquí una conexión inquebrantable entre el perdón recibido y el ofrecido, haciendo de esta condición espiritual un puente obligatorio para nuestra relación con Dios.
Esta petición revela una ley del reino. La misericordia fluye en la medida que dejamos fluir la misericordia. El término griego original para perdón, apiemi, significa literalmente soltar, como cuando se libera a un prisionero o se cancela una deuda financiera. Cada vez que rezamos esta frase, nos colocamos ante el espejo de nuestra propia capacidad de perdonar, recordando la parábola del siervo despiadado que recibió perdón millonario, pero no quiso perdonar una miseria. Las investigaciones del Instituto de Neurociencia del Perdón muestran que quienes practican el perdón bíblico experimentan reducción del 60% en niveles de cortisol, mejoría en patrones de sueño y fortalecimiento del sistema inmunológico. Perdonar no significa aprobar el daño recibido ni reconciliarnos forzosamente con quien nos lastimó, sino liberarnos del veneno emocional que corroe nuestro interior. El proceso implica 3 movimientos: reconocer el dolor sin negarlo, decidir, soltar el derecho a venganza y entregar la situación a la justicia divina. Cuando oramos perdónanos como perdonamos, estamos pidiendo la gracia de imitar a Cristo en la cruz, que intercedió por sus verdugos. Este perdón transformador no depende del arrepentimiento del ofensor, sino de nuestra decisión de obedecer el mandato divino. La libertad que experimentamos al perdonar supera cualquier satisfacción temporal que pudiera dar el resentimiento, demostrando que en el reino de Dios, los caminos aparentemente ilógicos son los que conducen a la verdadera paz. Capítulo 8. No nos dejes caer en tentación. La guerra invisible nos enfrenta a una realidad espiritual incómoda pero liberadora. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Jesús no nos enseñó a pedir fuerza para resistir, sino protección para evitar la caída, reconociendo nuestra fragilidad humana. Esta petición revela 3 verdades fundamentales. Primero, que la tentación es inevitable en un mundo caído. Segundo, que tenemos áreas específicas de vulnerabilidad donde el enemigo nos ataca. Y tercero, que necesitamos la intervención divina para escapar. El apóstol Pablo lo expresó claramente: no ha tomado usted tentación que no sea común al ser humano, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. 1 Corintios 10:13. La neurociencia moderna confirma lo que la Biblia enseñó hace siglos. Nuestros cerebros crean rutas neuronales de pecado que se fortalecen con cada repetición, haciendo más fácil caer en los mismos errores. Pero hay esperanza. Cuando oramos esta frase con sinceridad, activamos la promesa de que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. 2 Pedro 12:9. El proceso comienza con el autoconocimiento humilde. Identificar nuestras debilidades específicas sigue con la evitación prudente de ocasiones de pecado, como José huyendo de la esposa de Potifar, y culmina con la dependencia constante del Espíritu Santo. Esta petición no es para los que se creen fuertes, sino para los que reconocen su necesidad de ayuda divina. Al incluirla en el Padre Nuestro, Jesús nos dio un arma poderosa contra las estrategias del maligno, recordándonos que la victoria no está en nuestra fuerza, sino en nuestra conexión con el Padre. Capítulo 9. Líbranos del mal. Poder sobre las tinieblas. El capítulo 9 nos lleva al clímax espiritual del Padre Nuestro con la poderosa súplica: líbranos del mal. Esta no es una petición genérica, sino un grito de guerra contra las fuerzas oscuras que buscan destruirnos. Jesús sabía que el mal no es una abstracción, sino una realidad personal. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Cuando oramos estas palabras, activamos 4 dimensiones de liberación: protección contra ataques espirituales directos, ruptura de ataduras demoníacas, libertad de patrones generacionales de pecado y seguridad de nuestra identidad en Cristo. La frase original en griego, Eisaya chemas apotou ponrou, sugiere un rescate violento, como sacar a alguien de las garras de un depredador. Los primeros cristianos entendían esto. Justino Mártir registra cómo los creyentes del siglo II oraban esta petición mientras eran llevados al martirio, creyendo que aunque murieran físicamente, el mal no podría tocar su alma. Hoy enfrentamos formas más sutiles, pero igualmente peligrosas de mal: adicciones que esclavizan, mentiras que distorsionan nuestra identidad,
sistemas de opresión y desesperanza que parecen invencibles. Pero la buena noticia es que Cristo ya venció al maligno, Colosenses 2:15, y nos dio autoridad sobre todo poder enemigo. Lucas 10:19. Cuando oramos, líbranos del mal, no estamos pidiendo victoria, sino declarando la que ya fue ganada en la cruz. Esta petición final del Padre Nuestro nos recuerda que aunque el mal es real, el poder de Dios es infinitamente mayor, y que podemos vivir con la confianza de que mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Capítulo 10. Tuyo es el reino. La victoria declarada final no era parte del texto original en Mateo 6, pero la iglesia primitiva lo añadió como doxología, una explosión de alabanza que recuerda una Crónicas 29:11. Es el broche de oro que cambia nuestra perspectiva. Antes de decir amén, reconocemos que Dios ya tiene el control absoluto. Declarar tuyo es el reino nos recuerda su soberanía sobre circunstancias imposibles. El poder afirma que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9, y la gloria proclama que toda situación buena o mala puede ser transformada para mostrar su grandeza. Psicólogos han descubierto que las personas que practican la gratitud, incluso en crisis, desarrollan mayor resiliencia. Esta doxología nos enseña a terminar nuestras oraciones no enfocados en el problema, sino en la grandeza de Dios. Cuando oras así, sucede algo sobrenatural, tus miedos se empequeñecen ante su majestad. ¿Estás enfrentando algo que parece más grande que tú? Cierra tu oración hoy con esta verdad. Dios ya reinaba antes de tu problema, y seguirá reinando después. En conclusión, una oración que transforma. El Padre Nuestro no es una fórmula mágica, sino un modelo que revoluciona nuestra relación con Dios. Al estudiarlo frase por frase, descubrimos que Jesús nos dejó un tesoro multidimensional. Es a la vez intimidad, Padre, adoración, santificado, guerra espiritual, líbranos, y confianza, hágase tu voluntad. Lo extraordinario es que esta oración se adapta a cada temporada de vida. En dolor, nos recuerda el cuidado paternal; en prosperidad, la necesidad de santidad; en tentación, la provisión de escape. Estadísticas muestran que el 65% de los cristianos recitan el Padre Nuestro regularmente, pero solo el 23% reflexiona en su significado. Hoy tienes la oportunidad de unirte al grupo que ora con revelación. Te reto, los próximos 7 días, ora el Padre Nuestro, lentamente, pausando en cada frase para dejar que el Espíritu Santo te hable. Como dijo Agustín de Hipona, si tuvieras que escoger solo una oración, elige esta, lo contiene todo. ¿Aceptas el desafío de hacer del Padre Nuestro no solo una oración memorizada, sino un estilo de vida?